Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde nos escuchen. Bienvenidos a una edición más de Titanes del Mundo del Trabajo. Me da mucho gusto volverme a conectar con ustedes. Mi nombre es Fernando Ortiz. Los saludo en nombre de Octavio Aguilar, que por razones laborales no ha podido dirigir la sesión de hoy. Hoy tenemos un día muy especial. Vamos a presentarles a un auténtico titán del mundo del trabajo. Me acompaña otra vez desde Madrid, España, el señor Javier Santiago. Javier, bienvenido. Hola, bueno, como dices tú, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estemos, en qué lado del charco. Yo desde aquí, desde Madrid, como dicen ustedes, un gusto y como decimos aquí, encantado de, bueno, pues de participar, tanto por el cariño especial que os tengo a ti y a Octavio y el respeto a nivel profesional por lo que hacéis y encantado de participar en este proyecto. Muchas gracias, Javier. Miren, Javier es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha tenido muchísima experiencia en el mundo de reclutamiento. Ha trabajado en firmas como Nicholson International, como Hayes, Michael Page, Overlap. Es un súper experto digamos, en todos los procesos de headhunting, de reclutamiento de directivos. También fue director de recursos humanos de idealista.com, probablemente la firma más importante, no, yo le voy a quitar el probablemente, la firma más importante de inmobiliaria, de búsqueda inmobiliaria en España y muy innovadora con todos sus procesos online. Eh, y después de ello, pues también pues se ha desempeñado como un asesor, consultor de recursos humanos freelance, trabajando en un montón de lugares. Ha trabajado en Perú, de la mano de Overlap, y hoy y también pues se dedica a asesorar y dar formación a compañías muy importantes como Indra, como Abbott, AstraZeneca, Roche, Mercedes-Benz, Grupo Volkswagen, Palladium Hotel, Red Eléctrica Española, Seguros Pelayo, en fin, es un profesional hecho y derecho. Pues ya, ¿cuántos años dedicados a los recursos humanos, Javier? Pues estamos en las 3 décadas ya. En las Son tres décadas, ¿no? 30 años dedicados siempre, siempre, siempre al mundo de los recursos humanos. Así que ya Pues son mira, muchos años. pues tenemos mucho entonces que hablar. Pero bueno, antes de meternos en materia, Javier, cuéntanos y descríbenos quién eres tú, cómo te describes. Bueno, pues una persona muy normal. Me considero una persona creyente. Esto me gusta decirlo porque normalmente no se suele hablar de estos temas, sobre todo en el ámbito profesional, pero como me haces una pregunta tan general, pues creyente de Dios y donde luego, pues aparte, me gusta compatibilizar evidentemente el tema profesional con el tema personal. No tengo familia directa, soy soltero, nunca he sido padre y me considero un buen amigo de mis amigos, un buen hijo de mis padres. Y a partir de ahí, pues un profesional que intenta hacer las cosas lo mejor posible y disfrutar del trabajo. Cuestión que con el tiempo he logrado. No siempre lo he conseguido, pero con el tiempo sí que he conseguido disfrutar del trabajo y sobre todo lo que se suele decir en estos casos, trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Muy bien, me consta que eres un buen amigo. Javier y yo somos amigos de hace muchísimos años. Hemos trabajado en alguna ocasión juntos y también me consta que eres un buen padre y me alegra que digas esto Padre, de padre. perdón, un buen hijo, discúlpame, un buen hijo. Me alegra que digas, que menciones esto de las creencias. Normalmente en foros como esto pues se habla poco de eso, ¿no? Pero no deja de ser relevante e importante, ¿no? Javier, vamos a meternos en materia y me gustaría hablar sobre tu experiencia como formador. Tú eres como una especie de road warrior del camino que estás yendo por todos lados, formando a compañías, vas a lugares remotos, a diferentes industrias, y la verdad es que la formación en los tiempos que corren es un reto. Es un reto porque la capacidad de atracción, de atracción que tienen contenidos formativos cada vez parece ser menor debido a que pues las nuevas generaciones quieren contenidos mucho más rápidos, hay un sistema de recompensas que pues nos impide, digamos, lograr concentración. En fin, cuéntanos un poco
así a grandes rasgos ahora, ¿cómo realizas tu trabajo? O sea, cuando tienes algún proyecto de formación, a qué te enfrentas? ¿Cómo te preparas? ¿Y cómo buscas precisamente que tenga un impacto la formación que tú estás dando a los asistentes de tus cursos? La verdad es que tienes muchísima razón en lo que comentas. Cada vez es más difícil, bueno, pues atraer a la gente, tener a la gente concentrada y tener a la gente interesada. Y yo empezaría por ahí. Yo suelo utilizar en formaciones relacionadas, por ejemplo, con temas de storytelling, la importancia de no perder audiencia, como se dice en televisión, Sí. no perder el share, ¿no? Y es verdad que tener a la gente enganchada, yo creo que es el primer paso, porque si tú tienes a la gente que se lo está pasando bien, que se divierte en la formación recibida, bueno, pues normalmente su capacidad va a hacer entender los conceptos. Es imposible tener al 100% de la gente el 100% del tiempo concentrada en lo que estemos trabajando. Y por tanto, ese es el primer reto. Y además es curioso que, bueno, tu primera pregunta, pero es una de mis obsesiones a la hora de trabajar. Y sinceramente, mm, creo que es algo que es una cuestión también de cómo te relacionas con la gente, del interés que tengas realmente de hacerles partícipes. Si, desde luego, pensar en un tipo de formación hoy en día donde se intente dar una especie de charla magistral, pensar que se sabe todo, para nada funciona. Yo creo que hoy en día la clave es en hacer participar a la gente. Esto técnicamente tiene hasta un nombre que es poco conocido, que se llama andragogía. Al final es porque en vez de utilizar la palabra pedagogía, que es como se le explicaría a un niño, viene del propio Sí. prefijo de peda de niño, lo cambias por el de andros, de andragogía. Tú agarras a un niño y le dices, oye, mira, 4 por 4 son 16, Cristóbal Colón descubrió América y París es la capital de Francia, y el niño, digamos que lo que tiene que hacer es asimilarlo y de alguna manera es un recipiente donde pones cosas Ya, ok. donde el niño lo memoriza, ¿no? Claro, con un adulto eso no funciona, porque tú al adulto le dices que París es la capital de Francia y que 4 por 4 son 16 y no te lo va a discutir. Pero si ya le dices que Cristóbal Colón descubrió América, pues a lo mejor primero lo que te dice es, bueno, es el que descubrió, quién descubrió a quién. Ya. Antes de que Cristóbal Colón ya había llegado, Cristóbal Colón no sabía dónde iba. Por tanto, al adulto hay que hacerle pensar. Entonces, a lo mejor lo que hay que decirle es, ¿tú quién piensas que descubrió América? A partir de ahí vamos, o América se descubrió, o América se encontró, etcétera. Fue un encuentro de culturas. Bueno, empezamos a reflexionar juntos y de primeras hacerte la pregunta a ti sobre eso, pues que lleguemos a acuerdos. Y Ujú. de esa manera, eso es pura andragogía, que es un poquito en lo que se trabaja ahora. La pedagogía, evidentemente, ya no sirve ni con los niños. Ya con los niños ya se empieza también a utilizar ya herramientas más andragógicas, ¿no? Exacto. Javier, cuéntanos un poco qué es lo que actualmente te piden tus clientes. ¿Qué tipo de formación es la que, digamos, en los últimos años están demandando los clientes? Tú tienes clientes de diversas industrias, como lo he mencionado al principio. ¿Cuáles son las tendencias que hay actualmente en la formación? Bueno, yo creo que fundamentalmente eh, eh, habría para mí, dos patas, ¿no? Hay una muy clara que es todo lo que esté relacionado con vender más. Las empresas para las que trabajo son multinacionales y por tanto, evidentemente, los KPIs siempre van a estar ahí, los resultados van a estar ahí y por tanto todo lo que me haga digamos que conseguir que mi equipo tenga más resultados y por tanto en general relacionado con el mundo de la venta, de conseguir vender más, pues que todo lo relacionado con experiencia cliente, todo lo relacionado con atención al cliente, de la manera en la cual me relaciono con el cliente. Hay muchos cursos donde se habla de ponerte en la piel del cliente y por tanto también un tipo de venta muy relacional. Todo eso sería como una gran rama, y luego tendríamos la de las
habilidades transversales puras y duras, es decir, ya más lo relacionado con cómo se gestiona a la gente. Equipos de trabajo, Desde, liderazgo. efectivamente, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, innovación, gestión de conflictos. Entonces ya ahí, fíjate que yo lo relaciono mucho con las capacidades comunicativas. Um, Ahí es donde, por decirlo de una forma, confluyen muchas de las materias O sea, ¿qué me y quieres decir? donde, Perdón, que la comunicación es toral para todas estas habilidades. correcto, en todas, digamos, si el curso de liderazgo, al final, la mayor, digamos, herramienta para poder liderar un equipo va a ser tu capacidad de comunicar a ese equipo. Cuando es una gestión de conflictos, vas a tener que utilizar la comunicación para gestionar el conflicto. Cuando es negociación, cuando es trabajo en equipo, siempre digamos que la herramienta es cómo ejerces esa comunicación. Y la gente muchas veces la ejerce sin pararse a analizar las cosas. Sí, Muchas veces lo hace además desde el instinto. Y es muy bonito cuando tú estás en un curso y tú a la gente le dices, mira, vamos a ir descubriendo cosas juntos y algunas las vas a reconocer. La cuestión es que tú cuando reconozcas algo puedas decir, uy, pues mira, yo esto ya lo venía haciendo así, pero no sabía que tenía bueno, pues esta técnica que se llamaba de esta determinada manera. Y la clave está en que tengas la humildad para de repente encontrar cosas que o las estás descubriendo que las hacías bien, pero no sabías por qué las estabas haciendo bien, o otras que ya sí que puedan ser novedad y la humildad para saber que hay cosas que puedes mejorar siempre. perfecto. A ver, mira, hablando de esto, digamos, desde tiempos pospandémicos, o un poco antes, quizás se empezaron a hablar en las grandes compañías sobre las habilidades del futuro, ¿sí? Acuérdate, el nuevo normal que nos presentaba la pandemia, y el nuevo normal, pues básicamente creo yo, desde mi punto de vista, pues ha llevado pues a nuevos modelos de trabajo, modelos híbridos de trabajo, que probablemente requieran mayor esfuerzo en ciertas habilidades, pero poco más, porque luego por ¿Correcto? otra parte también digamos, un síntoma de aislamiento en la sociedad laboral de este siglo que está corriendo, ¿no? O sea, sí es cierto que hay un mundo de aislamiento en todo esto. Las habilidades Sí. del futuro, pues parece que no son tanto del futuro, porque llevamos años formándonos en esto, ¿no? Ujú. Digamos, en comunicación, trabajo en equipo, gestión de conflictos, como mencionas. Pero qué variaciones ha habido en el tiempo, Javier? Tú que llevas tantos años ya formando, ¿qué nos podrías decir? Bueno, pues aquí hay algo nuevo o no hay algo nuevo. ¿Qué es lo que hay? Mira, yo sí que he visto por ejemplo, es una cosa muy curiosa porque además me gusta hablarlo con la gente, con los asistentes, ¿no? También por la curiosidad del tema, ¿no? Ya son tantos años que yo he llegado a impartir formación el milenio pasado. Exacto. Dicho así, parece que llevo 1400 años, pero no son tantos, pero evidentemente son muchos años. Y entonces, a lo mejor a finales de los 90, si tenías un curso de gestión del cambio, evidentemente, ¿en qué estabas incidiendo? Oye, ante cualquier cosa nueva que tengas que hacer, tienes que tener capacidad de adaptación. Y eso tiene una lógica aplastante. Entonces, pero se trabajaba mucho en cómo, cuando se, digamos, cuando se producían esos grandes cambios, cómo tú lo ibas a vivir. Cómo lo ibas a vivir en el sentido de lo reconoces, te enfrentas a él sin miedo, pasas como por una especie de fases y de etapas que tienes que ir quemando hasta que, por decirlo de una manera, das el salto de decir, bueno, esto ya lo he hecho mío, etc. Pues eso se ha quedado obsoleto, aunque parezca mentira, porque lo que te vienen a decir, partiendo de la base que evidentemente siempre tendrás que tener capacidad de adaptarte al cambio, pero ahora la cuestión es, tú tienes que ser el generador de cambio, porque si Ujú. solo estás continuamente teniendo capacidad de adaptación, está claro que tu competencia o alguien es el que te está marcando el camino, ¿no? Entonces, llegará un momento en el que si profesionalmente no eres tú el que
no te tienes que adaptar, sino el que propones el cambio, es que, por decir una manera, el mundo profesional te está pasando un poquito por encima. Y lo que Pero estás haciendo Javier, es ¿no defenderte, ¿no? sientes que, bueno, no, yo creo que es muy evidente, hay una brecha enorme generacional en la que vivimos, que no era la misma que teníamos hace unos años, porque hay unas diferencias de adopción tecnológica y digitales grandísimas entre estas generaciones. ¿Cómo afrontas tú esto? Porque efectivamente ahora quizá los jóvenes están mucho más adaptados al cambio porque constantemente las herramientas que están utilizando tienen cambios. Hay otra generación que no, que los cambios fueron un poco más lentos. ¿Cómo afrontas tú esta diferencia generacional de apreciación a la adopción de formas de trabajar? Bueno, lo del tema generacional es apasionante porque cualquier mención tiene que partir del respeto de no generalizar. O sea, siempre no generalices porque te vas a encontrar con casos excepcionales en todas las generaciones. Pero si ya asumimos eso, entonces ya pedimos disculpas de antemano por la generalización, ya entonces vas a cosas muy evidentes. Eso para Y empezar, ¿no? O sea, no puedes hablar de lo mismo para todos, ¿no? Tienes que trabajar con clarísimamente, precisamente estas diferencias que hay, ¿no? clarísimamente. Entonces, si no partes de ese respeto, ya partes con un prejuicio que te vas a equivocar. Pero si ya partiendo con eso, te diría cosas a favor y cosas en contra. Fíjate, la que te diría muy claramente es que tengo la suerte de que en mi sector, digamos, en los profesionales del mundo de la formación de forma específica, he hablado con muchos clientes, he hablado con muchos profesionales, no ha habido un cambio generacional. Digo, tengo la suerte en el sentido de que no hay gente de 35 o 40 años empujando y quitándonos proyectos a los que estamos por encima de los 50. Y por una razón muy simple, porque el cliente pide canas. Yo ahí las canas las puedo poner un poquito por la barba, porque por ahí arriba va a ser más difícil, pero entiéndeme con lo de peinar canas es evidentemente pues el expertise, el seniority, y eso es lo que están pidiendo y eso nos favorece a los que ya llevamos 3 décadas Sí. trabajando frente a chavales de 30, ¿no? En otros trabajos entiendo que no se produce esto, pero desde luego, de alguna manera no es tan acusado. Posiblemente no es tan acusado. Pero cuando hay un proyecto, tú sabes la de veces que me dicen, Javier, en este proyecto eres ideal porque vas a poder defender esto, digamos que de antemano solo por la experiencia ya aportas. Em, Pero qué cosas, por ejemplo, digamos, ponme un ejemplo práctico. Defender qué, por ejemplo. bueno, pues directamente, mira, un ejemplo concreto con un cliente propio. Yo en ese sentido, ahora hablaremos de ello, pero tengo clientes que vienen por medio de consultoras Sí. y por suerte, ojalá fueran más, pero también tengo menos, pero tengo clientes propios. ¿A qué me refiero con clientes propios? Clientes que directamente me llaman a mí, no llaman a la consultora, Sí, está claro. lo cual evidentemente siempre es mejor en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pues uno de estos clientes propios, que es una compañía española de lujo, me llama para un tema y lo que me explica es, mira, quiero que tengamos una formación específica porque hay un departamento A y un departamento B que tienen que trabajar juntos y que no se entienden. Ujú. Y lo primero que me dice es, hemos pensado enseguida en ti, bueno, aparte de porque puedo ser el consultor de referencia, pero sobre todo es porque hay gente que si ve aparecer por ahí alguien de 30 años, ya de primeras no va a validar. Ya tendría que Entiendo. hacer esa persona un sobreesfuerzo que ya directamente ya te plantas a tú ahí con ya una experiencia, entiéndeme, con un saber estar, con un saber enfrentarte. Y lo cierto es que hay veces, muchas veces, que cuando te cuentan una cosa de estas, piensas, esto es una exageración, te están preparando, pero yo en ese caso pude comprobar cómo era absolutamente cierto. Bueno, enseguida vi una persona que en los primeros 5 minutos
de curso de alguna manera me estaba evaluando Sí, y hay un ya. momento en que noté, se ha relajado, ha validado el consultor que tiene delante y a partir de ahí, pues mira por dónde se va, digamos que ya tengo el primer aliado para que este curso vaya bien, ¿no? O Entonces a eso sea, me refería con el tema sí, generacional. coincido contigo que el seniority en estos casos aporta muchísimo, pero digamos que tiene la responsabilidad de también estar actualizado como si fueras un joven de 25 años, ¿sí? Porque es que tienes Correcto. que hablar su lenguaje, ¿no? Y mira, tomando el ejemplo que mencionas, eh, y entremos, si quieres, ya en materia directamente de metodologías, de cómo afrontas estos casos. Este caso que mencionas Ujú. de dos equipos que no se llevan. eh, Parece que es súper difícil en una sesión de formación que se empiecen a conseguir ciertos lazos de comunicación que faciliten mejor el trabajo en equipo. Cuéntanos directamente estos casos, ¿cómo los afrontas? ¿Cómo resuelves esto? Pero ya directamente, a ver, este caso que parece como icónico, ¿cómo lo resuelves? Digo, si alguien nos está escuchando ahora, algún formador, pues que tenga ideas de cómo pueden Mira, realizar este tipo de cursos, ¿no? O sesiones. fenomenal. Te lo voy a comentar, Fernando, pero un detalle, porque como yo había dicho que la parte, por un lado, en la que iba a hablar del el cambio generacional, una estaba relacionada con lo de peinar canas y que eso va a nuestro favor. Pero ojo, cuidado que luego va a estar, y si quieres lo comentamos, la parte tecnológica que nos tuvimos que poner las pilas en su Claro. momento con el tema, por ejemplo, de... Yo no había impartido una formación antes de la pandemia, jamás con un Zoom, un Teams a distancia y ahora es un 50% de mis formaciones son a distancia, ¿no? Y vaya Entonces, reto, ¿no? Vaya hay que reto estar, para mantener la atención y todo esto, ¿no? Es un súper reto. hablaremos de Vale, ello, pero hay que venga. estar preparado. Pero contesto a lo que me decías. Mira, al final, em, bueno, pues en una situación parecida a la que estamos teniendo ahora, donde me preguntaron, yo ya, por decir una manera, llevaba un tiempo con esa idea en la cabeza, pero cuando te preguntan lo tienes que verbalizar. Y me preguntaron cuál pensaba que eran las competencias que debe manejar fundamentalmente un líder, ¿no? Y está relacionado con lo que comentas de poder, bueno, pues intentar ayudar a equipos que no se entienden a que se entiendan, a equipos que tienen que trabajar juntos y que no lo están logrando. Y está relacionado con eso. Yo considero que en el ámbito profesional la clave está en la inteligencia emocional. Mm, Esto no lo digo yo, lo dijo hace muchísimos años Daniel Goleman, pero evidentemente con el tiempo creo que ha quedado perfectamente claro porque todo el conocimiento y habilidades de la inteligencia, del cociente intelectual, de como lo queramos llamar, es algo que tú puedes ponerle mayor esfuerzo o menor esfuerzo y los conocimientos y habilidades los vas a lograr. La cuestión es la actitud con C, con lo cual enfrentes y para ello necesitas la inteligencia emocional. Y dentro de la inteligencia emocional, yo hablo siempre de tres superpoderes. Los tres superpoderes de la inteligencia emocional. A Las ver. cosas que son palabras, pero que no son palabras huecas, que son tres claves absolutas para mí, que son empatía. Esta es la primera que digo siempre porque yo no recuerdo, esto lo digo mucho en mis cursos, pero es que es cierto, yo no recuerdo el curso, ya fuera virtual o presencial, donde antes o después no apareciera la palabra empatía. Y A tú bien ver, sabes, Fernando, defíneme qué es la empatía. claro, ahí voy. Justamente el problema que pasa cuando se habla mucho de una palabra, se utiliza mucho de una palabra, se empieza un poco como a prostituir, casi Sí, a a diluir, banalizar, sí. a banalizar, bueno, a degenerar. Y entonces, claro, tú a la gente le preguntas qué es la empatía y hago una ronda y siempre, siempre te dicen es ponerte en el lado del otro. Y entonces siempre digo, es correcto, pero no es completo. Es decir, es una parte de la definición única y exclusivamente. Entonces, normalmente siempre llega alguien a la conclusión de qué es lo que le falta a esa definición. Y por qué no es completa? Porque
tú puedes pensar, oye, estoy entendiendo fenomenal a Javier, entiendo cuáles son sus miedos, cuáles son sus ilusiones, qué es lo que le gusta, cómo puedo conseguir ayudarle, y eso está dentro de tu cabeza. Sí, Pero si correcto. yo soy Javier, y yo no estoy siendo consciente de que Fernando está haciendo ese esfuerzo y tiene esa capacidad, ya nos ha producido una conexión. La empatía sin conexión no es completa, es únicamente, a veces, una gran sensibilidad. Pero tú estás, digamos, estás teniendo una gran capacidad de análisis y de, por decirlo de alguna forma, capacidad de entender al otro, pero en tu isla, sin ningún tipo de conexión. Pero vamos a Fíjate ver, cómo cambia. Ujú. sí, yo creo que la empatía, pues precisamente esa definición que dices, ponerme en el zapato de los otros, vas desde una posición un poco, déjame ponerlo entre comillas, soberbia, sí, soberbia, porque yo supuestamente desde mi soberanía tengo la capacidad para entenderte perfectamente y saber por lo que estás sufriendo. Y creo que eso así no funciona, creo que no funciona. Claro. En realidad la empatía, desde mi punto de vista, es que yo sea capaz de abrirme al otro para mostrarle Ujú. qué soy, qué soy, y dejarle entrar dejarle permitirle que él se meta en mis zapatos. Es al revés. No es que yo tenga la capacidad Correcto. de entenderlo, no, es que yo me muestre vulnerable, me abro hacia ti y a partir de entonces te puedo ayudar a que me entiendas mejor, ¿no? Exactamente, estamos planteando eso, Fernando, es decir, tiene que haber una bidireccionalidad. Y la Exacto. gente no cae, a la gente hay que explicarle y decirle, ten en cuenta que si no existe esa bidireccionalidad, ahora mis colegas de profesión siempre hablan de un síndrome que es PAS, personas altamente sensibles. Tú puedes ser una persona que es un problemón porque directamente no puedes ver las noticias porque te echas a llorar. Sí, O si sí. sales a la calle y ves a un perrito cojeando, que tiene tres patas en vez de cuatro, ya te echas a llorar y te tienes que volver para casa. Eso es un problema muy gordo. ¿Pero eso te convierte en una persona empática? No, porque tú lo que eres una persona sensible. Vale. Y al mismo tiempo, por tanto, es extremadamente complicado ser empático. Estamos en una sociedad donde es difícil tener esa capacidad de empatía con tu familia, con tus amigos más cercanos. No te digo nada en el mundo de la pareja, donde estamos por encima del 60% en divorcios en el mundo occidental. Eh, por tanto, ¿de qué estamos hablando? Porque es eso que no sabemos hacer con los nuestros, te lo están pidiendo a nivel profesional. Ya, de acuerdo. Es Con el cliente, complicadísimo. Eh, con el compañero o con el del departamento de enfrente, que por eso venía esto a colación de la pregunta sí, de exacto. cómo ayudamos a la gente. Claro, Primer tema, empatía. Segundo tema, fundamental. El segundo superpoder es la asertividad. ¿qué es la Con la asertividad? asertividad, con la asertividad hay muchas definiciones, pero a mí la que más me gusta hacer es ponerlo en casos concretos y prácticos que todo el mundo entienda. Entre Danos un ejemplo. nuestros Sí, entre nuestros oyentes tiene que haber mucha gente que sean papás, mamás. Tú imagínate que tienes un chiquillo de 12 años que saca malas notas, ¿no? Saca malas notas y el chiquillo, pues, Jaimito, digamos, es inteligente, no tiene ni TDAH ni un problema de dislexia, simplemente es que es un vago, para que nos entendamos, y tú lo sabes, es su padre, imagínate que es mi hijo, y digo, pues este es un vago. Y todos los papás tienen en el teléfono el grupo de WhatsApp del colegio. Y ahí está viendo que Jaimito está en época de exámenes y que tiene un trabajo por hacer, y Jaimito está con el TikTok o con YouTube o con la PlayStation o pegándole patadas a un balón, pero son las 6 de la tarde y en vez de estar haciendo los deberes como todos los demás, está haciendo lo que le da la gana. Y eres su papá. Y entonces, claro, llega un momento que por mucho que quieras a Jaimito, tú lo que puedes hacer o lo que te sale a hacer es agarrar a Jaimito de la oreja y con cuatro gritos ponerle delante de los libros. Y Sí, eso evidentemente es una respuesta agresiva. Eso, para empezar, en la época de nosotros cuando éramos pequeños, digamos que era más habitual,
ahora ya no se lleva nada, ¿eh? No, Sí, lo de decían que poner el el mejor hombro encima, psicólogo, el mejor psicólogo era la chancla de la madre, ¿no? esa zapatilla que salía volando, Exacto, etcétera. Bueno, exacto. pues ahora ya eso ya no Bueno, eso es funciona así, agresividad. Tú acabas de poner un ejemplo de agresividad. de agresividad. Y evidentemente, además, es que tú a Jaimito, por mucho que el cabroncete no haga los deberes, pues tú le quieres. Entonces tú, según le has pegado los cuatro gritos, ya te estás sintiendo mal. Por tanto, la respuesta no puede ser la agresividad. Pero claro, evidentemente estamos hablando a que eres humano. Y a lo mejor esto ya te lo has dicho muchas veces y tú, por tanto, llegas a un momento en el cual lo que estás es agotado. Y Jaimito casi que ya te ha ganado en el sentido de ganarte moralmente. Y entonces tú le dices al niño, le ves delante de la tele o del YouTube, de la PlayStation, lo que sea, y dices, mira, Jaimito, haz lo que te dé la gana. Y claro, Jaimito se vuelve hacia así y dice, oh, pues fenómeno, pues yo sigo aquí con lo mío. Y eso es pasividad. Pues aunque parezca una tontería, ya sabes que el refrán de en el término medio está la buena virtud, ¿no? Sí, Pues el término medio entre la agresividad aquí arriba y la pasividad aquí abajo es la asertividad. Y la asertividad, dirás, qué cosa más simple. Eso es tu superpoder de la inteligencia emocional. Porque es que empecemos, ¿por qué la gente no es asertiva? Porque cuesta mucho trabajo. Porque claro, tú te tienes que sentar todas las tardes a explicarle a Jaimito, mira, papá trabaja, mamá trabaja, tus compañeros de colegio trabajan y tú tienes tu momento para merendar, tu momento para jugar y tu momento para hacer los deberes, porque el día de mañana, entonces, esa charla donde no hay ninguna agresividad, donde hay cariño, donde hay una argumentación, hacerla todos los días con Jaimito es agotador. Por tanto, la gente muchas veces pues tiende hacia la agresividad o tiende hacia pasar de todo. O la pasividad en el sentido de dejarse llevar. Y el problema no es Jaimito. El problema es, una vez más, es que la asertividad la tienes que llevar al mundo profesional. Entonces, si tú sí. tienes un compañero que todos los jueves por la tarde te tiene que entregar un informe para que tú rindas cuentas los viernes por la mañana a tu jefe, pero dependes de los datos que te da tu compañero, y tu compañero no hay ni un solo jueves por la tarde que te lo tenga preparado, evidentemente, evidentemente te aseguro que no vas a entrar en el despacho del compañero mmm, acordándote de toda su familia, gritándole y casi poniéndole las manos en la pechera del informe, desgraciado. No lo vas a hacer porque eso está feo. Lo de pegar y gritar en el mundo profesional está feo. Entonces, agresividad no vas a tener, pero ¿sabes lo que se tiene en un 90% de los casos? Pasividad. Pasividad. Y que yo Pasividad. lo hablo, soy muy claro, eso es bajarse los pantalones. Sí. ¿Eh? Eh, Y, por sí. tanto, empieza por no tenerse respeto a uno mismo. Si no eres capaz de sentarte delante de tu compañero y todos los días, como Jaimito, explicarle, mira, esta es tu función, Está claro. de esto depende que yo tal, yo estoy en mi derecho de... Pero la gente no lo hace, porque la gente evita el ¿Cómo conflicto. la defines? Bueno, pues yo lo explico así muy largo, pero al final, si le ponemos una única definición, es argumentar, argumentar la verdad, digamos, lo que es tu verdad, lo que tú tienes que defender, sin la necesidad de ningún tipo de enfrentamiento, Ok. de ningún tipo de falta de respeto. Yo estoy simplemente demostrándote y argumentándote, y por tanto digamos, es un ejercicio de dialéctica, ¿no? Esto ya lo inventó Sócrates hace 2000 años, pero que por eso es un superpoder y un arte. Digamos, el arte es tener esa capacidad, pero el superpoder ya es que es alucinante. Es que tú no puedes decir digamos, para el mismo problema con un compañero A, tienes que hablarle de una determinada manera y al compañero B a lo mejor le han parecido tus maneras muy rudas o muy livianas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y tienes que ir adaptándolo. Y ahí va el tercero, ser camaleónico. A ver, cuéntanos. Claro, y vale Esta lo mismo, capacidad de adaptación que estás diciendo, ¿no? correcto, pero vale para la empatía y para la asertividad. Ser camaleónico es, o sea, tú imagínate el comercial, ¿no? El mundo comercial. Y que te dice alguien, no, no, sí, yo soy muy bueno vendiendo
a señoras a partir de 50 años que no sé, me tienen como un hijo y entonces ya me las gano, tal. Pero estos chavales nuevos de la generación Y, yo ya no me entiendo con ellos. Ya no eres camaleónico, eres bueno solo con un... y también pasa mucho que solo soy bueno vendiendo un producto o un servicio, el resto me da igual. Y ya se hacen especialistas. No, el gran profesional de la venta vende lo mismo a uno que tiene mucha pasta que al que está más rotito, que al que tiene mucha personalidad, que al que tiene 60 años, que al que tiene 30, que a la chica, que al marido, que al... Y a nivel profesional tienes gente de todas las generaciones, tienes en el equipo o en la gente con la que te coordinas todo tipo de caracteres enfrente. Por tanto, si eres camaleónico, es que tienes la capacidad de entenderte con todo el mundo, tanto a nivel empatía como a nivel asertividad. Por eso Entiendo. la tercera es clave. Si no eres camaleónico, no eres un gran profesional de la empatía ni un gran profesional de la asertividad. Te faltaría esa tercera pata para, eso Poderte. sí, aquel profesional que es empático, es asertivo y es camaleónico, yo lo que he podido comprobar en los dos lados del charco, tanto cuando he trabajado en México, en Perú, como en España, que son los tres donde he trabajado fundamentalmente, estén donde estén, a lo mejor están en una etapa profesional todavía iniciática o ya muy desarrollada, son exitosos. Sí, sin Estén duda. en el sector que estén, son exitosos y tienen que manejar Hemos, las tres. hablado precisamente de todas las habilidades que hoy las empresas ofrecen a sus colaboradores se basan precisamente en la comunicación y creo que detrás de la comunicación tiene que ver esto que mencionas. Eh, es cierto que también hoy por hoy estamos, digamos, viviendo la democracia, una especie como de dictadura de las emociones, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque lo acabas de mencionar, cómo nos expresamos, cómo podemos sugerir o tener cuidado con las diferencias, porque podemos herir muchas sensibilidades. Es cierto que hoy por hoy estamos viviendo en un sistema donde las emociones están primando sobre el pensamiento crítico, para tener estas habilidades que tú mencionas, por ejemplo, el tema de este superpoder camaleónico, es necesario tener pensamiento crítico. Para ser asertivo, es necesario tener pensamiento crítico, porque pues precisamente se trata de definir tus opiniones. Y hoy por hoy parece... Pues mira, si basta con darse una vuelta a los medios de comunicación, a las redes sociales, para ver cómo se está gestionando la información. Hoy por hoy no hay una Absolutamente. generación de pensamiento crítico. Dicho esto, cuando te enfrentas a este tipo digamos, colectivos más vulnerables precisamente para eso, ¿qué haces? ¿Cómo reciben la formación? ¿Son capaces de asumirla? ¿Son capaces de llevarla a su puesto? ¿Cuáles son las claves para una persona que está recibiendo esta formación para poderla realmente tomar en serio? Porque luego parecen que son cursos de 2 horas y que el contenido es todo muy bien, pero luego se me olvida. ¿A qué te enfrentas con Mira, eso? en ese sentido, Fernando, nos enfrentamos los consultores a auténticos retos. Mira, te pongo un par de ejemplos sin hablar de clientes en particular, pero tú imagínate una compañía de seguros donde lo primero que te dicen es, mira, un webinar de 2 horas sobre innovación, por ejemplo, y ten en cuenta, Javier, que la gente que va a esa formación tiene que cubrir una serie de horas al año. Ojo, fíjate la expresión, tiene que cubrir. Eso quiere decir que está Ahí empezamos. obligado a asistir. Empezamos con que, evidentemente, como tiene un pool de opciones, si ha cogido innovación es porque es posible que algo le pueda interesar. O sea, si ha cogido innovación, no ha descartado otra, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pero me dicen, oye, te vas a encontrar con gente que no te encienda ni siquiera la cámara. Imagínate, Y sí. Y no les puedes decir nada, después, ¿no? no, sí, sí, a ver, vamos a ver. Es que Pero esto vamos, no lo es, puedes obligar, ¿no? no, no, claro, obligarnos, bueno, es que para obligarle te tienes que ir a su casa. No, evidentemente no es decir, oye, mira, si no enciendes la cámara, porque si te pones a amenazar, pues directamente esa persona ya la has perdido y va a pensar que eres un imbécil y con razón. Al revés, te lo tienes que ganar. Ujú. Pero claro,
Yo he llegado a utilizar, bueno, pues directamente el sentido del humor, que yo creo que es también básico en cualquier formación de estas características. O sea, o sea, no puede ser esto convertirte en un clown, ni esto es el club de la comedia, ¿de acuerdo? Y que tengas que estar haciendo chistes uno detrás de otro. Pero cuando digo utilizar el sentido del humor, bueno, es algo tan sencillo como, bueno, pues aquí hay 7 compañeros que han encendido la cámara y 14 que todavía no. ¿Son los 7 que os habéis dado tiempo a peinaros o hay alguien que todavía está en pijama? Tal? O sea, tú empiezas a jugar un poquito con el tema, pero para dejar claro que si hay gente que se ha encendido la cámara, ¿Y te para funciona? empezar, la tienes que encender solo por respeto por los que la han encendido, ¿de acuerdo? Fíjate que en esos casos siempre hay alguien que te pone de repente por el chat, ay, es que no me funciona la cámara, un problema técnico. Y entonces yo he llegado a decir, venga, por porcentaje, no me puedo creer que de 20 haya más de 3 que tengan un problema técnico, con lo cual vamos a empezar a encender cámaras, que esa excusa nos va a valer a todos. O sea, una vez más, ¿qué estoy utilizando ahí? Asertividad. Hombre, no voy a decir, oye, el que no encienda la cámara, que se vaya yendo por ahí, o directamente decir, bueno, no decir nada, evitar el conflicto. Pues, a ver, si es que es una cuestión de respeto, de sentido común, que si tú estás participando en una formación, aunque no te interese, aunque no te interese, ya no es Sí, el respeto que tengas hacia la persona que está impartiendo la formación, sino a todos los compañeros que participan. de acuerdo. Aún así, lo que te puedes encontrar perfectamente es que comience la formación, hay alguno que no te la haya encendido la cámara, y que luego, por supuesto, como todas las formaciones, la intentes hacer participativa. Y que te des cuenta que siempre contestan los mismos. Y es un webinar de 2 horas. Pues lo dices. Yo digo, oye, ya hemos escuchado a Marina, y muchísimas gracias, Marina, porque no veas lo que valoro tu participación, pero oye, por aquí tengo a Begoña, a Fernando, a Jesús, a Javier, tal, que todavía no conozco el tono de su voz. Venga, os toca a vosotros. ¿Qué opináis vosotros de...? Pues nada, pues eso. Y Interpelas a la oye, participación, ¿no? y apelas a la participación y les haces participar y te aseguro que utilizando el sentido del humor, con una sonrisa, de buenas maneras, no me he encontrado... Bueno, hay un porcentaje, evidentemente, de que tú puedes hacer todo tu mejor esfuerzo y que te encuentres con gente que Bueno, no le sí. dé la gana. Ojo, e incluso puede haber en algún caso que no haya ninguna mala intención, sino pues timidez, o el tema no les da la impresión de que van a equivocarse. Pero hasta la gente, digamos que hay que recordarles, mira, estamos en familia, esto no es una auditoría para ver quién sabe más de algo. Quiero saber tu opinión, yo me interesa tu opinión. Y cuando a la gente le haces ver que su opinión es valiosa, es importante, va a ser valorada y Participa que no le más, ¿no? estoy evaluando, la gente termina participando. Entonces, ojo, yo creo que ahí sí que es un poquito un arte, ¿eh? Y que no creo que todo el mundo lo logre, ¿eh? No, sin duda, esa es Pero la habilidad del formador, obviamente, ¿no? eso Esa es, capacidad eso es. de generar atención. Y hablando de eso, independientemente del curso, del contenido del curso o de la actividad formativa que tú estés impartiendo, ¿utilizas siempre las mismas metodologías? ¿Qué haces ahí? O sea, ¿cómo diseñas tu modelo de impartición? Gracias a Dios no, porque si fuera siempre lo mismo, sería un trabajo muy repetitivo. Por tanto, es verdad que una de las cosas súper interesantes de ser consultor y de trabajar con consultoras distintas, sectores distintos, es que va variando continuamente. Fíjate, yo solo una vez he utilizado, por ejemplo, una metodología que se llama Visual Map, que directamente es no utilizar el PowerPoint, no utilizar ningún portátil, utilizar cero la tecnología y poner con un grupo número de 8 o 10 personas, pues una imagen, que normalmente es como una especie de mantel, donde en una mesa grande ya tienes una imagen y toda la imagen, todos los dibujos, todo lo que está a nivel visual, por eso se llama Visual Map, es un recorrido normalmente para temas de tipo sobre todo cultural,
¿no? Y Sí, entonces ahí haces trabajar en lo que ven, lo que te hace sentir eso que estás viendo. Y por ejemplo, esa metodología la he utilizado una vez y ahora acabo de recibir un train de trainers para una empresa de energía importante europea, para un proyecto donde todavía no lo hemos empezado a hacer, pero ya recibe la formación y lo podría impartir en cualquier momento. Y es muy interesante, por ejemplo, salirte del PowerPoint de siempre por tanto, de una metodología más la de siempre. El liderazgo, el liderazgo, yo, por ejemplo, que es uno de los clásicos, lo que tengo clarísimo es que cada cliente ve el liderazgo a su manera y así tiene que ser. El liderazgo es liderazgo, ¿no? Pero no es lo mismo el liderazgo de una empresa X porque sí, sí, las necesitan definiciones cosas pueden variar. distintas. Correcto, correcto. Entonces, varía continuamente, incluso hasta cuando que tengo ejemplos, ¿no? De cursos que a lo mejor he impartido en los últimos 2 años más de 20 veces, cada grupo con el cual impartes esa formación que parece como el día de la marmota, parece muy repetitivo, salen circunstancias distintas, aprendes de los asistentes cosas distintas y tienes que darle a cada, digamos, formación de ese tipo el mismo valor en cuanto a concentración, preparación y entrega. Que por cierto, una cosa más agotadora. Tú que Ya, también eres comunicador y formador, lo sabes, una formación de 8 horas, a las 6 de la tarde eres un guiñapo. O sea, estás es muy agotado. agotador. Y hablando de eso, mira, puedes caer en la trampa al no tener participación, generaron prácticamente un monólogo. Pero como ya sabes que la capacidad de atención de un asistente Sí, en un curso es bastante limitada y sí, más si está conectado en una pantalla. Eh, claro. los métodos de roleplay, talleres que participen, eh, ¿te funcionan? ¿Ves que son Bueno, vamos a ver. prácticos? Son absolutamente básicos utilizados bien. Cuidado, esto no se trata de hacer un roleplay para poner a la gente delante de 16 compañeros con un miedo y un terror que lo que haya es, yo siempre hago las bromas de decir, venga, vais a elegir a vuestro representante, pero tranquilos que va a haber dinámicas para todos, para que todos salgáis. Y siempre hago la broma porque la gente está pensando en lo contrario, ¿no? Es como yo, como si todos quisieran salir. Y realmente es todo lo contrario, ¿no? Es como, hay veces que les ves echando papelitos a suerte para ver a quién le toca, ¿no? Entonces, no se trata de poner a nadie en compromisos, todo lo contrario. ¿Cuándo empiezan a funcionar los roleplays? Pues muchas veces, por ejemplo, los roleplays funcionan muy bien en grupos pequeños. Ok, ¿Por qué? Pues porque ya yo con mi grupo de 3 o 4, yo lo hago lo mejor posible y lo que tengo son 2 observadores que me van a estar diciendo lo positivo y lo mejorable. Y luego lo único que vamos a compartir es qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que podemos mejorar. Y aprendemos todos juntos. La clave está en la explotación. Cualquier dinámica puede ser un desastre o sí. puede ser un triunfo, pero depende de la explotación. La explotación es que de todo lo que hagamos, ¿qué es lo que me voy a llevar a mi día a día? Una de las claves de la formación, que esto es muy evidente, que es la preocupación que tiene el cliente que te contrata como la que tiene el consultor, y es Sí. la aplicabilidad al día a día. A ver, Porque la cuéntanos de eso, gente, porque claro, esa es una pregunta que todos los clientes hacen. O sea, yo creo que hay en las grandes corporaciones, lo has dicho tú, oye, tienen un calendario donde tienen que tomar la formación, pero hay una eso es. búsqueda del ROI, del retorno de la inversión de la formación. Correcto. ¿Cómo garantizas eso? Porque en realidad eso es súper difícil, ¿no? Vamos a ver, yo diría que garantizarlo no lo puede garantizar nadie, No se puede porque garantizar. necesitas, claro, porque necesitas, aquí es una cuestión de compromisos. Pero si tú vas a estar, aunque sea un día, una mañana, 2 horas, pero tú lo que le haces ver a la gente, y además yo para eso soy una vez más, hay veces que esas clases son muy visuales y muy concretas, ¿no? Si por ejemplo empiezo una formación un martes y acaba el jueves por la tarde, siempre les digo, oye, estamos martes, estamos miércoles y el jueves a las 6 de la tarde es cuando terminamos, ¿no? Y la gente hace así, siente, no, claro, el jueves a las 6 de la tarde terminamos. Y digo, pues mal vamos si terminamos el jueves a las 6 de la tarde. El jueves a las 6 de la tarde es cuando empieza todo. Ya, Cuando va a empezar, ¿qué es lo que has entendido tú de estos 3 días? De lo que tú hayas entendido estos 3 días,
el único responsable eres tú, que de estos 3 días salga un plan de acción para que realmente cambien las cosas, el único responsable eres tú. Y tú eres el que te vas a comprometer contigo mismo y vas a hacer un plan de acción a partir de ahí. Si tú eso no lo dices el martes por la mañana y no has llegado a un compromiso ya con la gente, verbal por lo menos, y que lo entiendan, y ves a la gente a sentir, y que realmente lo termines haciendo, y que entonces tú además hayas llegado ya a un acuerdo con la empresa de, bueno, dentro de 2 semanas se tiene que sentar con su manager directo a Claro, contarle que en estos 3 días llegó a estas conclusiones y para mejorar esto, esto y esto, que lo ha decidido él mismo, lo va a hacer con este plan de acción. Entonces tú tienes que tener efectivamente. eso, o sea, digamos, es imperativo. Porque si no, la gente, vamos a ver, la gente puede asistir a la formación diciendo, oye, mira, 3 días que me pagan un hotel bueno en Madrid o en Valencia o en Ciudad de México, donde sea, me pagan un buen hotel, me dan de desayunar, de Sí, comer y de está cenar, claro. me río con mis compañeros, catarsis colectiva, nos quejamos del sector de los clientes, de mi jefe, de tal. Y entonces eso es maravilloso. Y la gente muchas veces pues sale, oh, es que se va a comer el mundo. Efecto gaseosa. Sí, sí, vamos a ver, esto no, digo, para resumir y para los oyentes, yo creo que es súper importante que las compañías acompañen con políticas, procesos, todas las acciones de formación, porque si no, son inútiles. O sea, lo que sí hay que decir es que si llega una empresa de formación donde te garantiza que el ROI va a ser por sí mismo por la formación, está equivocada. Entonces, para todos los departamentos de recursos humanos que están diseñando cursos y están gastando dinero, invirtiendo dinero en formación, asegúrense de tener programas de acompañamiento, asegúrense de gestionar bien a sus líderes, porque es que si no, eso no va a funcionar, ¿no? Mira, Fernando, yo en ese sentido, tú vas a un cliente, tú llegas con un itinerario en que le dices, mira, vamos a tener estas 2 píldoras formativas de equipo, pero luego la clave va a estar en estas 3 mentorías que te propongo hacer en los próximos 3 meses, una al mes, para asegurarnos de que todo lo que hemos trabajado en las sesiones conjuntas se desarrolle luego ya individualmente one-to-one con los profesionales. Y si ya el cliente te dice, ya, lo que pasa es que yo tengo que formar a 400 personas, entonces necesito que me des estos dos, pero ya no tengo presupuesto para, Sí, claro. para las mentorías, para lo que sea, ¿no? Pues entonces yo lo que primero que digo al cliente es, bueno, pues tú piénsate, si tú lo que quieres es asegurarte que las 400 personas hagan lo que nosotros vamos a hacer en estas 2 jornadas de 4 horas, por ejemplo, tú cuenta que hay un porcentaje que no va a funcionar. Sí, Puede estar el delante 2080. Javier Santiago, Fernando Ortiz o Víctor Coopers o el mejor formador del mundo, que es que la gente en un porcentaje que no pasa. Entonces, a partir de ahí, si tú ya es una cuestión de presupuesto, entonces ya, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es cumplir con el tema del presupuesto que tengo para formar, cumplir con que no me han dicho en esta área de profesionales o en este departamento, no me has formado este año. ¿Cuál es tu objetivo? Cuando ya es un objetivo realista, decir, mira, tengo un problemón, que esto te lo encuentras, mi middle management no sabe hacer esto, no sabe hacer esto. No. Y entonces ya cuando dicen, tengo un problemón, y ya es como una cuestión muy específica, entonces ya sí que te compran a la primera, decir, vale, los vamos a juntar, pero lo que vamos a hacer es trabajar individualmente con ellos. Y Claro. te aseguro que ese tipo de mentoría, que ni siquiera es coaching, porque coaching es otra cosa, pero esa mentorización del trabajo, de decir, fulanito, em, Sí, el jueves que viene me tienes que tener esto preparado y me lo vas a contar y luego yo te retoco, ya cambia la película. este acompañamiento. Javier, para irnos encaminando al final de nuestra conversación, ya nos está alcanzando el tiempo. Muy brevemente, tú has trabajado en diferentes países, has trabajado en México, has trabajado en Perú, has trabajado en España. Brevemente, ¿qué diferencias culturales o más bien, si las diferencias culturales afectan en la asunción de la formación? En, bueno, mira, a mí una de las cosas que... pero has dicho en la asunción de la formación, ¿no? Sí, en cómo yo recibo la formación, qué tenemos que Vale. tener en cuenta a la Bueno, hora yo de formar. sí, cuando he impartido, yo en Latinoamérica he impartido en Perú, en Colombia y en México. Y lo que sí que me he encontrado es a profesionales con muchísimas ganas, esponjas
y muy respetuosos y con muchas ganas de aprendizaje, más que en España. En España Ok. yo creo que muchas veces es un público mucho más difícil de enganchar. Eso lo he encontrado clarísimamente. Pero al mismo tiempo también eso me pasó en Perú y eso me sentaba muy, muy mal. En Perú a veces me encontré con empresas donde em, compraban la nacionalidad. Es decir, querían traer al consultor de España y no se fiaban de los consultores de su propio país. Es Y a mí me curioso, parecía eso es un el ejemplo de fenómeno. prejuicio positivo para mí, negativo, o sea, terrible, terrible, porque había unos profesionales excelentes entre mis compañeros y a mí decían, no, tienes que ir tú porque quiero un español. Y digo, no Es me que lo puedo creer. fíjate, eso que mencionas, ese es un prejuicio que yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en romper. Es cierto que los españoles tienen muy buen encaje en América, en México, en Colombia, en estos mercados que tú has mencionado, pero no tanto al revés. O sea, nosotros Claro, los que estamos aquí en México, hemos hecho, digamos, mucho, entre comillas, por empresas españolas que vienen a formar, pero no sucede al revés. No ves muchos formadores latinos en España, ¿sí? Es no es tan curioso. habitual como al Sí, contrario. exacto, es curioso. Bueno, pero Y eso es yo un creo que tema a ahí, revisar, a comentar totalmente. en otra ocasión. Javier, hemos llegado al tiempo de nuestra conversación. Muchísimas cosas hemos hablado de las metodologías, hemos hablado, digamos, de los tres superpoderes que yo creo que aplican para cualquier forma de liderazgo, por eso lo tocamos, era súper Absolutamente. importante entender este tipo de cosas. Y bueno, pues agradecerte, Javier, tu tiempo, compartirnos tu experiencia. Ha sido un placer, eres un profesional hecho y derecho. Te deseamos que sigas impartiendo todos estos conocimientos y los sigas compartiendo con tanta gente a la que tú has formado. Tienes una labor importantísima en ese sentido. Y simplemente para terminar, algo que nos quieras añadir, algo que le quieras decir a nuestra audiencia, Javier. Pues, a ver, solo decirte que se me ha pasado la hora rapidísimo. La verdad es que creo que se nota que es que son temas que me apasionan, entonces yo disfruto, y esa es la clave, ¿no? Al final me ha costado, como decía al principio, pero he terminado encontrando algo donde me lo paso muy bien y donde pues quiero seguir aprendiendo y seguir disfrutando de ayudar a la gente a mejorar profesionalmente, que es algo precioso. Y haber tenido la oportunidad de charlar contigo este rato pues ha sido un auténtico placer, así que muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Gracias, Javier. Esperemos que en otra ocasión nos volvamos a encontrar y te mando un abrazo, un saludo a toda la audiencia de Titanes del Mundo del Trabajo. Les agradecemos mucho la atención y esperemos que estos contenidos hayan sido para su utilidad. Un abrazo y hasta siempre.